Hermanos, ¿cómo están? Les saludo en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, agradeciéndole a Dios porque es misericordioso, muy bueno con nosotros. Aún estamos aquí, hermanos, por la gracia de Dios. Cuán amoroso, cuán bondadoso, cuán misericordioso es el Señor Jehová con cada uno de nosotros. Hermanos, les invito a poder leer la Biblia. Vamos a hoy día dar la palabra de Dios en Marcos capítulo 2 versículo 23 al 28. Marcos capítulo 2 23-28. Antes de dar lectura, hermanos, a la palabra de Dios, quiero me puedan acompañar a dar una oración. Señor Dios Todopoderoso, gracias, muchas gracias, Jesús, por la vida que nos das, por el momento que nos das de poder compartir tu palabra, de poder, Señor, estar aquí, escuchar tu palabra. Gracias, Jesús, porque sobre todas las cosas eres bueno, eres misericordioso. Y, y deseas, Señor, que pongamos en primer lugar a ti en nuestras vidas y que tu palabra sea el centro de nuestras vidas, para poder, Señor Jesús, hablar a muchas personas y poder, Dios Todopoderoso, dar testimonio. Gracias, Jesús, por este día. Te pido, Dios Todopoderoso, que nos des sabiduría e inteligencia, que tu Espíritu Santo esté en cada uno de nosotros y nos pueda guiar para poder entender tu palabra. Gracias en el nombre de Jesús, y que la gloria y la honra sea para ti. Amén, hermanos. Hermanos, voy a la lectura. Dice la palabra de Dios: los discípulos recogen espigas en el día de reposo. Aconteció que al pasar él por los sembrados, un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Amén, hermanos. ¿Cómo es la palabra, hermanos, de Dios? Sabiendo, eh, viendo, hermanos, que las espigas, dice que es cuando Jesús iba con sus discípulos llevando el Evangelio, ¿no? En los sembrados, esas espigas son espigas de trigo que sirven para sembrar y también para poder comer. Esas son las espigas de trigo. Y el día de reposo, reposo es un día que, como dice, es una ley que Jehová dio a Moisés, que decía: 6 días trabajarás, un día descansarás. Y ese día santificarás a Jehová, y ninguna persona podía trabajar ese día. Entonces, ese día de reposo es un día para descansar, para no hacer nada y santificar a Jehová. Eso es, hermanos, la espiga y el reposo. Entonces la palabra de Dios nos dice aquí que acontecía que pasaba Jesús con sus discípulos, pasaban por un sembrado de espigas de trigo,
y sus discípulos recogían, arrancaban. Y es ahí, hermanos, que los fariseos se vieron lo que sus discípulos habían arrancado. Vieron y comenzaron a decir, comenzaron a, entre ellos, a divulgar, a decir, no, ¿qué hacen en el día de reposo que no es lícito? ¿Cómo es, hermanos, estas personas, estos fariseos, que ven, estaban algo viendo, siempre viendo qué es lo que puedan hacer, qué es lo que puedan hacer algo mal para poder criticarlo, poder confrontarlo a Jesús, poder confrontar lo que hacían. Pues, hermanos, vemos que el Señor Jesús era una persona humana como nosotros, con sus discípulos, llevando las buenas nuevas. Él llevaba el Evangelio, iba con sus discípulos caminando a muchas ciudades, caminando, Galilea, Samaria, Jerusalén, llevando el Evangelio, la palabra de Dios. Y hermano, Jesús le decía a sus discípulos, no llevar nada, en sus alforjas no llevar nada, sino ellos se iban sin nada, caminaban. Y es ese momento, hermanos, que ellos estaban caminando, ellos estaban yendo a llevar el Evangelio a las personas necesitadas. Y sus discípulos tenían hambre, de poder comer algo. Y podemos entender, porque es una necesidad tener hambre, es algo muy en nosotros mismos, no podemos. Y en ese momento pasó, arrancaron, dicen, las espigas de trigo, se lo comieron. ¿Y qué pensaban los fariseos? ¿Qué habrán pensado? Que esto lo están agarrando para sembrarlo, van a agarrar las espigas para sembrarlo, no deberían de arrancar en el día de reposo. Veían, siempre estaban viendo. Y es así, hermanos, que muchos de nosotros, en nuestro caminar, en nuestra vida cotidiana, siempre hay muchas personas que nos están siempre viendo qué estamos haciendo, nos ven en qué estamos fallando, nos ven qué está mal de nosotros, para poder juzgarnos, para poder criticarnos, para poder decirnos a nosotros mismos, confrontarnos. Eso, hermanos, también pasamos en nuestra vida actual. Y es así, hermanos, que nosotros podemos ver cada uno de nosotros en nuestra vida cotidiana. Pero ¿qué dice el Señor? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué nos dice en este momento? Cuando los fariseos le comienzan a criticar, a confrontar, ¿a quién? A Jesús. ¿Y qué le dice? ¿Qué le dice? ¿Qué le responde? ¿Qué le responde Jesús? Le dice. Pero dice, nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad, cuando tuvo hambre. ¿Qué es lo que hizo David? Entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición. Comió los panes, hermanos. ¿Por qué? Porque David tenía hambre. Y eso es lo que le dice Jesús le dice a los fariseos. Entonces, ustedes díganme, David sí puede comer, pero nosotros no podemos comer. David sí comió, no leyeron, eso les dice. Y qué sorprendente, porque con la palabra de Dios, hermanos, con la palabra de Dios, Jesús les habla, Jesús les dice. ¿Y cómo se habrán quedado ellos
¿Cómo se habrán quedado los fariseos? ¿Mm? Sin palabra. Porque le dijo una verdad. Le dijo una verdad. David entró donde estaba estaba ahí los panes de la proposición, el arca estaba, porque eso no podía comer, no podía comer, solo podían comer los sacerdotes. Eso era una ley. Los sacerdotes solo podían comer los panes de la proposición. Entonces, ¿cómo es? ¿Cómo es que les hace mención? David tuvo hambre y comió los panes de la proposición. Aquí sus discípulos también tenían hambre y arrancaron las espigas. Entonces, hermanos, ¿cómo el Señor Jesús les dice? Les dice con la palabra de Dios qué es lo que ellos puedan. No leyeron. Así, hermanos, de nosotros, muchos de nosotros, hermanos, por la gracia de Dios, hablamos con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios hacemos mención ante muchas críticas, ante muchas personas que nos confrontan. Hablamos con la palabra de Dios. Y más aún un detalle ahí, hermanos. Un detalle muy, pero muy importante por la gracia de Dios que nos dice la palabra, hermanos. Si nos damos cuenta, los discípulos cuando arrancan los espigos, no de frente lo llevan a la boca. Esos espigos tienen que sacarlo, la cascarita, rencillar, para que recién puedan comerlo. No es que arrancaban y de frente a la boca, sino que tenían que pelarlo, tenían que rencillarlo, la cáscara sacarlo, y recién lo podían comer. ¿Cómo es, hermanos, que nos dice aquí el Señor, ¿no? Viendo que nosotros tenemos que escudriñar la palabra de Dios. Escudriñar la palabra de Dios. Así como esa espiga, para poder comerlo, lo tenían que rencillar, sacar la cascarita. Así es el Señor. Así debemos comer la palabra de Dios. Escudriñar, hermanos. Escudriñar la palabra de Dios para poder tener esa convicción, esa seguridad, esa autoridad que Jehová nos dio, que nos dejó, hermanos, que nos dejó la palabra de Dios. Cuán grande y cuán poderoso es su palabra, hermanos, que el día de hoy nos dice el Señor. Y así, hermanos, como les hacía mención, como les decía, así les dice, así es lo que le responde Jesús a sus discípulos, a los fariseos. ¿Cómo le responde a los fariseos? Con la palabra de Dios. El Señor Dios Todopoderoso, ante las críticas, les habla con la palabra y los deja callados a los fariseos. Le dejan callados a los fariseos porque le dijo con la palabra de Dios. Y aún, hermanos, aún Jesús le dice una vez más le dice el Señor Jesús, le dice, también les digo,
El día de reposo fue hecho por causa del hombre. El día de reposo fue hecho por causa de nosotros, para que nosotros podamos descansar, para que nosotros podamos alabar a Jehová, para que nosotros podamos aprender cada día más la palabra de Dios. Y eso lo puso el Señor Jehová. El Señor Jesús puso ese mandamiento, puso esa ley, hermanos. En Éxodo 20 podemos leer, hermanos, ahí lo dice la palabra de Dios. Dice, 6 días trabajarás, un día descansarás. Santificarás a Jehová. Nadie de tu familia, ni tú, ni nadie que está en tu hogar, no podrá hacer nada. Jehová lo puso, esa ley. Y así como pone la ley Jehová, así termina diciendo. Así termina diciendo Jehová, hermanos. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Aún del día de reposo. El Señor es el creador del día de reposo. Él es en el día de reposo y no en el día de reposo. Porque Él es el creador. Él es el Dios Todopoderoso. Más aún sorprendente les dice a los fariseos. Yo soy el creador, le dice el Señor Jesús. Yo soy el que creó. Yo hago en el día de reposo y sí en el día de no reposo. Les da esa palabra a los fariseos. Y así, hermanos, muchos de nosotros nos hace fortalecernos cada día más. Porque si el Señor es el creador del día de reposo, ¿cómo no alabarle? ¿Cómo no alabarle, no santificarle? Y aún con las enseñanzas que nos dejó, con la palabra de Dios, cómo nosotros debemos, con la palabra de Dios, cómo nosotros tenemos que enseñar, cómo debemos defendernos, cómo debemos nosotros de decirle a las personas. Hermanos, esta palabra del Señor Jehová nos ayuda cada día a nosotros mismos a darnos cuenta, a poner en el centro de nuestras vidas para poder vencer todo obstáculo, vencer toda iniquidad del enemigo y mucho más, poder nosotros, decirle a la persona. Hermanos, esa es la palabra de Dios. La enseñanza, hermanos, que nos deja también la palabra de Dios es aprender la palabra cada día. Escudriñar la palabra de Dios. Escudriñemos la palabra de Dios, hermanos. Leamos cada rato. Leamos 1, 2, 3 veces. Escudriñemos la palabra de Dios. Para hablarle a las personas que nos critican, que nos confrontan con la palabra de Jehová. Y sabemos, hermanos, que la palabra de Jehová tiene poder. La palabra de Jehová tiene poder. Amén, hermanos.
Dios los bendiga, Dios los guarde. Que la gloria y la honra sea para Dios, para Jehová. Hermanos, quiero terminar con una oración agradeciéndole a Dios. Señor Jesús, gracias por tu palabra el día de hoy, porque me has enseñado a cada uno de nosotros, me has enseñado, Señor, que debo de escudriñar tu palabra, que debo aprender cada día más tu palabra y poder, Señor, hablar a muchas personas y las personas que ha de venir, Señor Jesús, a criticarnos, a querer confrontarnos, nosotros le hablemos con la palabra de Dios. Gracias, Jesús, por este momento que pones en mi vida y en mis hermanos. Te ruego, Señor Jesús, que tengas misericordia de cada uno de nosotros, que tu bendición esté en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, gracias, que tu amor, tu paz, que ese gozo y que tu Espíritu Santo esté cada día en nosotros, Jesús. Que nuestro corazón, Señor, esté gozoso alabándote. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Y que la gloria y la honra sea para ti. Amén, hermanos. Dios los bendiga. Muchas gracias. Dios los bendiga, hermanos.